Ya estamos de regreso. Voy a proceder a tomar la asistencia. De ahí conversamos con respecto a los resultados de la evaluación para ver cómo han salido. Ya. Atención a la lista. Melanie Álvarez. Presente. Jaime Alvario. Presente. Anderson Astudillo. Presente. Steven Briones. Presente. Diana Cali. Presente. Carranza, presente. Diana Cali. Nicole Carranza, presente. Ya le conversé. Presente. Alex Cepeda. Alex. ¿Dónde está Alex? Girina Chávez. Presente. Vanessa Consuegra. Vanessa. Marlon Conza. Presente. Desire Desiderio. Presente. Marlon Domínguez. Presente. Economista. Sí. Bueno, ya págame en asistencia. Cepeda. Que retienen 3. Cepeda, ya. Ya, gracias. Alex, ¿no? Alex Cepeda. Sí. Paula Estupiñán. Presente. Elke Falconi. Presente. María Gutiérrez. Presente. Nayeli José. Presente. Isabel Larreategui. Presente. Alison Lema. Joana Maiza. Presente. Luis Mejía. Presente. Jordan Molina. Presente. María Muñoz. Presente. Ángel Novoa. Ángel Novoa. Ángel Novoa tiene menos del 70% de asistencia. Verifique que la persona tiene que justificar la falta. Si no justifica la falta, no va a poder rendir la evaluación. O básicamente, de acuerdo a lo que dice el reglamento, es que va a tener registrado en el casillero, le va a ir en blanco, en el casillero de la nota. Entonces, para que por favor revise esa parte porque está muy por debajo, Ángel, del promedio. Parrales Abraham. Presente. Marta Ramírez.
Presente. José Reyes, Presente. Fergie Robles, Presente. John Rodríguez, Presente. Britney Solís, Presente. Karen Tiñe, Presente. Mariela Vargas, Presente. Fátima Almeida. Fátima Almeida. Olger Villalba. Olger Villalba. Ya listo. ¿Alguien que no haya sido nombrado? Profesor, yo entré unos minutos después y ya me habían nombrado, soy consagra. Consuegra. Ajá, Vanessa. sí. Ya. ¿Alguien más que no haya sido nombrado? O que haya llegado recién a la sesión. Ya. Mañana es el examen. Entonces, de acuerdo a estos resultados, bueno, los que aparecen con sombreado, estos de aquí no, ya sabemos que están retirados. De ahí están habilitados a dar la evaluación todos excepto Ángel Novoa, ¿sí? Todos están habilitados a dar la evaluación con normalidad el día de mañana. Bueno, vamos con respecto a las recomendaciones, es que de cualquier cosa, con las recomendaciones para el examen del día de mañana. Ustedes tienen, aquí les he publicado en el muro del Edmodo, les he publicado una recomendación o las recomendaciones que deben de seguir para realizar el examen. Entonces, las recomendaciones para realizar el examen del primer parcial en un entorno virtual, antes que todo, antes de empezar con la evaluación, asegúrense de contar con una conexión estable de Internet. Preferiblemente que sea una PC, puede ser una portátil o una computadora de escritorio, o sea, un dispositivo que les permita trabajar con facilidad. Recuerden que solo van a contar con un solo intento para realizar la evaluación, es decir, que si ustedes ingresaron y salen, y lo más probable es que no les permita ingresar. Entonces, eso ténganlo presente al momento de realizar el examen. Una vez concluido el tiempo de entrega, ya no se podrá realizar cambios ni envíos de la evaluación, por lo que se sugiere entregarlas dentro del tiempo establecido para la misma. Esos son los criterios que ustedes deben de tener presente cuando estén haciendo su evaluación. Antes de contestar cada tema, lea bien los enunciados y conteste los solicitados. Recuerden también que es una evaluación personal y refleja el conocimiento adquirido de las unidades 1 y 2. Entonces, estas son las recomendaciones generales que se hacen para una evaluación bajo un entorno virtual. Ahora, con respecto a las lecciones, vamos a ver cómo les fue. Ustedes son el paralelo A. Ya, esta es la evaluación, la parte práctica.
Te voy a abrir otro modo con la parte. Vamos primero a revisar la parte numérica, teórica. Bueno, con respecto a la lección, me parece que solamente Aníbal, bueno, Aníbal no va, yo creo que está retirado, no ha dado la lección tampoco. Entonces los temas, aquí teníamos en la primera pregunta, se consideran bienes finales aquellos que se incluyen a las materias primas y bienes intermedios incorporados en el proceso productivo, pero infravalorando el Producto Interno Bruto. Esto es, tenemos bienes finales, incluyen las materias primas y bienes intermedios. Acuérdense que cuando estamos hablando de bienes finales, ya se está excluyendo el valor de los intermediarios, solamente se considera los valores agregados. Entonces esta respuesta es falso. La respuesta es falsa. Acá, los bienes de consumo intermedios son aquellos bienes producidos en el periodo que se incorporan a la producción de otros bienes dentro del mismo periodo. Recuerden que los bienes intermedios, si bien es cierto que están producidos dentro de un periodo, todos los que se producen dentro de un periodo, pero son excluidos. Entonces no se incorporan al costo de la producción. Entonces esta respuesta también era falsa. Esto nosotros habíamos conversado en las primeras sesiones. Aquí teníamos un ejercicio. Suponga que en una economía el 94% del PIB a precios corrientes ascendió a una tasa del 3%, a precios constantes del 5%. Indique cuál es la tasa de devaluación. Aquí lo que ustedes tenían que aplicar era la fórmula del porcentaje del PIB con respecto a los indicadores. Ustedes tienen por un lado la tasa del porcentaje del PIB a precio constante y tienen el valor del deflactor. Entonces ustedes simplemente lo que tienen que hacer es una división de un periodo con respecto al otro y esto les iba a salir el 2%, pero en nivel decreciente. O sea, les iba a salir menos 1, ¿no? O sea, porque ustedes hacen 1 menos cuando tienen en el numerador. Entonces aquí la respuesta iba a ser menos 2%, por el signo falló. La siguiente. Acá. A la relación basada en la observación de sus variables, tales como tasa de desempleo y producción nacional real de un país, y como regla presenta una relación lineal negativa, se conoce como Producto Nacional Bruto. No es esto, porque estamos hablando de la tasa de desempleo. La variación del nivel de producción no tiene nada que ver con el nivel de la tasa de desempleo. Lo que son las cuentas nacionales, ¿se analizan la tasa de desempleo como una variable? No. Entonces, aquí la ley de Okun, si ustedes revisan en sus apuntes, nos indica una relación que muestra cómo está la tasa de desempleo por un lado y por otro lado tenemos la producción nacional. Recuerden que era una función que
y ustedes hicieron inclusive hasta una tarea, donde fueron a las cuentas del Banco Central, para poder encontrar el resultado de la cuenta, ¿no? Entonces, esto esta era la ley de Ocum. Esto lo vimos en las primeras sesiones de clases. Al referirnos al gasto nacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí tenemos varias opciones. Acuérdense qué es el gasto. Agregados del consumo, bienes y servicios, gastos de bienes y servicios, la inversión realizada y resultado neto de las transacciones comerciales con el exterior. Esto, cuando estamos hablando del gasto nacional, es todos los recursos que se utilizan para generar una producción. Por eso es que nosotros hablamos, cuando es que la triple igualdad, que es el gasto interno bruto, es igual al Producto Interno Bruto, es igual al ingreso interno bruto. Entonces, acuérdense que el PIB, ¿a qué es igual? El consumo más gasto más inversión para el caso de una economía cerrada. Y si tiene economía abierta, teníamos exportaciones netas. Entonces, estos eran los componentes que corresponden a esta primera parte. Entonces, la respuesta aquí va a ser la primera opción. Los agregados de consumo, gastos, bienes y servicios, inversión privada realizada y resultado neto de las transacciones comerciales del exterior. Aquí, ¿por qué no es esta opción? Porque aquí estamos hablando de que es solamente inversión privada, pero es toda la inversión que inclusive la que hace el gobierno. Por esta es incorrecta. Los agregados de consumo, gastos, bienes y servicios, inversión pública realizada y el superávit de las transacciones no es el superávit de las transacciones comerciales con el exterior, sino son las exportaciones netas, porque también puede darse el caso de que tengamos un déficit en balanza comercial. Los agregados de consumo del gobierno, gastos de bienes y servicios, como del gobierno, inversión realizada, y el déficit de las transacciones comerciales con el exterior, bueno, esto también es incorrecto, porque no es solamente el déficit, también puede expresarse en forma de gasto. Acá la siguiente, aquí ustedes tenían el mismo número de opciones. Tenemos nivel de producción correspondiente a los recursos, nivel de producción correspondiente de los recursos existentes, es que es el máximo que se puede generar, esto se conoce como PIB potencial, está correcto. La tendencia que sufre el PIB en relación al PIB potencial, PIB corriente no es. Esto es, acuérdense que cuando nosotros hablamos de una tendencia, teníamos una línea, que podría ser algo ahí. Entonces, esto es una tendencia. Entonces, aquí la respuesta es ciclo. Mide el volumen físico de producción de un periodo tomando un año base, exacto, el PIB constante. Mide la producción considerando los precios de cada año. La producción, ¿qué es la producción considerando los precios de cada año? Estamos hablando aquí del PIB nominal. Entonces este era el PIB corriente. La producción total de bienes y servicios dentro de un país en un periodo determinado, eso se conoce como PIB. Aquí estamos dando la definición general de PIB, y esto acuérdense que cuando nosotros calculábamos el PIB nominal, es el equivalente a decir el PIB corriente, y que el PIB real es igual a decir el PIB a precios constantes. Vamos a la siguiente. A quien asume las funciones de consumir, invertir, ahorrar y fuente de empleo productivo se conoce como empresa representativa. Esto, si no tuviera la palabra consumir,
estaría correcto. ¿Ya? Pero acuérdense que por definición, quienes se encargan de consumir son los hogares, y el único que tiene el rol de consumo y de inversión es el gobierno. Entonces esta afirmación es falsa. ¿Cuál de los índices de precios es más inflacionario? De los siguientes índices de precio. El deflactor implícito del PIB, esto no es un índice de precio. El índice del precio al consumidor, el índice del precio al consumo, estos son los bienes que se determinan, no necesariamente en la canasta básica, aunque para el caso de la economía ecuatoriana sí corresponden a los precios de la canasta básica. Es el deflactor implícito de los bienes de capital. Esto es un deflactor, esto no estamos hablando de un índice, y el deflactor implícito de los bienes de consumo. Entonces aquí la respuesta, la única que quedaba eran el índice de precio al consumidor, ¿sí? Esta es la respuesta correcta. En un análisis macroeconómico se observan las pérdidas de excedentes de los consumidores una vez alcanzado el equilibrio de mercado. Nos está indicando sobre las pérdidas de excedentes de los consumidores una vez acabado el equilibrio de mercado. Se supone que si hay un equilibrio de mercado, no va a haber excedente, porque han llegado al equilibrio entre el productor y el consumidor. Entonces esta afirmación es falsa. Si tenemos que en el año 2012 se producen 10 bancas a $20 cada uno, 20 lámparas a $15 cada uno, y en el 2015 se producen 15 bancas a $25 cada uno y 30 lámparas a $20 cada uno, la respuesta era de 500. Aquí lo único que tenían que calcular era por medio de la fórmula del PIB, porque nos está pidiendo el PIB nominal. Tenían que calcular cuánto era el PIB en el año 2012, considerando su propio año base. Era lo que tenían que hacer, y esto les iba a dar el valor de 975. ¿No? Entonces, yo lo que me doy cuenta es que no han estudiado mucho, no se prepararon lo suficiente para esta evaluación. ¿Alguna inquietud sobre esta parte de la evaluación? ¿No hay inquietudes? Bueno, vamos a ver la parte práctica. Aquí yo les compartí un archivo donde estaba la solución de la lección. Si ustedes se van a revisar, lo que ustedes van a encontrar es simplemente el detalle de lo que en teoría lo pudieron haber hecho si lo estaban haciendo en hoja de papel, si lo estaban trabajando directamente. Entonces, lo primero que tenían que identificar, empezar con aquellas partidas que se les resulta más rápido de elaborar. Por ejemplo, aquí, ahorro bruto igual a inversión bruta. La inversión bruta, ustedes sacan de la formación bruta de capital fijo más las variaciones de existencia. Entonces, acá, mi recomendación cuando tengan este tipo de ejercicios en los cuales ustedes tienen un misceláneo de información y les piden un rubro específico, vayan siempre por la opción que tienen la información de primera mano. Si ustedes les están pidiendo, ustedes saben que la inversión bruta es igual al ahorro bruto. Y saben que la inversión bruta va a ser por definición a la formación bruta de capital fijo menos las variaciones de existencias. Entonces, ustedes en la formación... Economista, aquí supongamos en las cuentas, no hay una variación de existencia así como tal. Entonces, ¿qué más o menos nosotros podemos identificar qué es una variación de existencia? ¿Ya? Entonces, porque, o sea, no nos dice el nombre literalmente variación de existencia, y hay muchas veces nosotros nos confundimos en eso, porque
no tenemos el nombre de variación de existencia y no sabemos cuál es la variación de existencia, ¿no? Ya. Entonces, no sé si usted nos puede decir más o menos qué puede ser una variación de existencia. Ya, correcto. Lo que es variación de existencias, recuerdan cuando nosotros veíamos en la clase cómo se hacía el cálculo de las variaciones de existencia. Tomábamos los inventarios que existen en la economía al comienzo del periodo y los restábamos de los inventarios que existen en la economía al final del periodo, ¿sí? Entonces, eso iba a dar un número, ¿no? Por ejemplo, si para el año 2020 empezamos con 100 y terminamos con 120, entonces vamos a tener que los inventarios en este periodo fueron de 20. Pero ¿qué sucede si en el año anterior los inventarios fueron de 40, los inventarios finales? Es decir, que para el año 2019 teníamos que inició con 100 y para finales del 2019 cerró con 40. Entonces, hubo 40, es con lo que cerraron los inventarios en el 2019, pero en el 2020 cierran con 20. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Una disminución de los inventarios por 20. Esa disminución de los inventarios que reflejas aquí es lo que se conoce como la variación de existencia. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como las variaciones de existencia. Y obviamente, como estamos hablando de una disminución de los inventarios, esto va a ser negativo. Por eso es que acá lo ponemos como negativo a las variaciones de existencia. Y la formación bruta de capital fijo, si ustedes ven, dice 170, pero van a decir, pero no hay ningún 170 por aquí. Yo no veo, estoy que busco el 170, no lo encuentro. Porque acuérdense que la formación bruta de capital fijo son las inversiones. Y las inversiones están relacionadas con lo que es venta de maquinaria y equipo. Aquí, bueno, están está ahí. Son 50 unidades que les menciona el ejercicio que han sido usadas. Entonces lo que habría que hacer es 220 menos 50, 170. Entonces ustedes ahí tenían 170 de la formación bruta de capital fijo, que es el componente de la inversión neta, con las variaciones de existencias, y esto me da un total de 130. Con esto ya teníamos calculado, teníamos contestadas, porque yo les pedía formación bruta de capital fijo, por un lado, le pedía las variaciones de existencia, por otro lado, les pedía el ahorro bruto, por otro lado, y la inversión neta.